Bienvenidos una vez más a nuestro programa Entre Patadas de RDM, Radio de Altura, un espacio dedicado a redactar la memoria deportiva y reconocer los hombres y las mujeres que hicieron historia en nuestro deporte. Hoy tenemos una charla muy especial con Ricardo Meneses Velázquez, quien viene a compartir nuestro legado histórico de su abuelo Higinio Velázquez, uno de los primeros presidentes y promotores deportivos del fútbol del Centro Social Deportivo Real de la Compañía Real del Monte y Pachuca. Buenas noches, Ricardo, te agradecemos tu presencia y te damos un verdaderamente aplauso. Gracias Roberto, gracias Sandro. Aquí estamos para compartir un poquito lo que fue pues la presencia y la participación de mi abuelo, don Higinio Velázquez Guillén, en lo que fue el equipo de fútbol Club Junior. Creo que el Centro Social Deportivo Real fue un espacio fundamental para la vida deportiva de Mineral del Monte Hidalgo. En una de sus instituciones se desarrollaron las disciplinas como el fútbol, el básquetbol, el frontenis, el alpinismo. Hoy queremos conocer la historia a través de la memoria de la familia de Ricardo. Y la primera pregunta, Ricardo, ¿qué significa para ti hablar de tu abuelo Higinio Velázquez? Mira, Roberto, yo creo que como muchas personas, hablar de un padre, de un abuelo en este caso, pues tiene que ser algo que te llene de orgullo, ¿no? Desafortunadamente, pues a lo mejor no sobresalimos como él, o posiblemente sí, pero hablar de mi abuelo, pues sí me llega a ver, pues recuerdos que me transmitió mi mamá, recuerdos de mi abuela, sí, porque pues mi abuelo falleció en 1936, el 8 de marzo, y mi mamá tendría 2 años y medio, casi 3 años. Entonces ella también tendría pocos recuerdos de mi abuelo, y pues lo que ella me platicaba, lo que mi abuela me platicaba es lo que yo te puedo participar, yo te puedo compartir. Bueno, yo creo que realmente en ese tiempo los mineros, su vida era muy corta, ¿no? Realmente él trabajó en la mina de Dolores. No, mira, él llegó. Él venía de Tlalpujahua, Ajá. Michoacán. Llegó a la Compañía Real del Monte y Pachuca. Ajá. Él era tornero. Uh-huh. Prácticamente él no estuvo en las profundidades. Uh-huh. Yo todavía conservo mucha de la herramienta de mi abuelo, uh-huh, de su oficio de tornero. Mira, anteriormente, antes de ser maestranza, fue la escuela de maestría, por eso le decían maestranza, la escuela de maestría. Posteriormente pasó a ser la escuela primaria maestranza, y después fue en reconocimiento. Yo creo que él ha de haber tocado todo el legado de transición de la República Argentina, cuando vinieron algunos profesores argentinos a instruir, sobre todo a esas generaciones, ¿no? Para tener gente más preparada, más capaz, para poder al final de cuentas desarrollar su trabajo en las minas. Y realmente un trabajo realmente de ese tipo requiere muchas matemáticas, mucha cuestión de torno, de espacio, de tiempo. Entonces yo creo que realmente él desde esos momentos llegó a ver tornos y hubo un taller de maestría antes de ser Centro Social Deportivo Real, ¿eh? Sí, entonces me queda claro esa situación. ¿Qué otra cosa podrías compartir de tu abuelo, de las actividades que llevaba él? Nosotros realmente tuvimos mucho tiempo viendo una invitación que realmente nos llamaba mucho la atención. Si quieres platicarnos de esa invitación, que ya la habíamos platicado algún día en este programa, y desde el principio con la firma de aquella persona que lo invita y toda la cuestión. Sí, mira, esta invitación la conservaba mi abuelita, doña María Jiménez Barranco, y pues se la dejó a mi mamá. Esta invitación es se la hacen a mi abuelo, Liga Local de Fútbol Mineral del Monte Hidalgo.
y ya en algún programa ya lo habías comentado, ¿verdad? Es una invitación a un cuadrangular. Un cuadrangular. Sí. Bien, mira, dice: los suscritos se permiten invitar a usted y a su apreciable familia a los festivales que, con motivo de la entrega del trofeo Fidel Castañeda al club vencedor de la Liga de Fútbol 1930, se verificarán el próximo domingo bajo el adjunto programa. Por la preferencia de aceptar esta invitación, anticipamos a usted nuestros agradecimientos. Mineral del Monte, Hidalgo, junio 7 de 1930. En este caso el presidente era Samuel M. Rojas, secretario Roberto Rubio, capitán de Suider, no sé, uno de los equipos participantes, era Eulogio Campero, capitán del Club Obrero José Acuña, capitán del Club Junior Silvio A. Rubio, capitán del Club México Guillermo Esquius. No sé si era de los familiares de los Esquius de por aquí. No, creo que sí, de la familia de los que quedaron de los Esquius. Por acá. Y ya viene el programa, el desarrollo del programa a las 14:30, 2:30 en el campo Junior, que ahora es la secundaria Federal Magazzi, que está por ahí un error, ¿no? Se querían ponerle el nombre antiguo del Real, y es Magazzi. Por ahí alguien se equivocó en la imprenta, en el registro, y se quedó Magazzi. Sí, y es Magazzi. Es Magazzi. Pero bueno. Dice: entrega del trofeo Fidel Castañeda al Club México por el señor J.C. Sagaón. Luego, número dedicado a las madrinas de los 4 clubes que contendieron en la liga. Palabras del doctor José Balmaceda H. Y los juegos entre los equipos Suider contra Junior y Obrero contra México. A las 21:30, 9:30 p.m. suntuoso baile en el salón del gimnasio de la antigua Maestranza, amenizado por selecta orquesta de la ciudad de Pachuca. Pues te digo que ahí viene el antecedente donde tu abuelo, como era tornero, él estaba muy ligado con la situación del Centro Social Deportivo, y dicen la antigua Maestranza. Entonces fue un taller de maestría para todos los aditamentos de las máquinas de la Compañía Real del Monte. Sí, ya ves que, bueno, las maquinarias que llegaron, ¿no? de Inglaterra, todo lo de vapor, pues tuvieron alguien que aprender aquí mismo, ¿no? Y a cambiar las piezas. de aquí, darle el mantenimiento a toda esa maquinaria. Entonces, sí, posiblemente esta maestranza que tú dices, las actividades que se realizaban era capacitación para algunos locales, sí, gente personal que vivía aquí en Real del Monte. Ya luego había, bueno, dicen, en caso de que el tiempo nos lo permita, que creo que quiere decir, la entrega se hará en el baile. Bueno, en la antigua Maestranza. Y hay unas comisiones que se repartieron más bien. Recepción: Alfonso Balmaceda, Ricardo Lara, parientes de los Lara, porque ya ven que este Ricardo que falleció hace poco tiempo. De don Larín. Del señor Larín, exactamente. Nuestro peluquero oficial, que parecía Candy. Queríamos engañarlo a nosotros cuando íbamos a la peluquería. Ajá. Mi papá ya iba y le decía: van a venir casquete corto, mis hijos. Y nos preguntaba: ¿cómo va a ser? Y Chucho le decía: yo abultado. Sí, usted, yo regular. No, que a todos nos pasaba la máquina. Señor Larín, con sus revistas ahí. Eulogio Campero, Juan Franco, Vicente Rodríguez, Enrique Harris. Esos eran los de la recepción, la comisión de recepción. Comisión de orden: doctor Luis R. Lara, Benjamín Ortega, Genaro Rubio, Samuel M. Rojas, Agustín Ortega, Juan Villagrán, don Juanito Villagrán, me imagino, señor que vivía por Santa Águeda. Ese Juanito no. De don Pancho Hernández Villagrán. Uh-huh. Porque el suegro fue el señor que cuidaba la cancha. Don Polo era el papá de doña Ofelia, en el antiguo Centro Social Deportivo. Entonces, de don Polo era vamos a hablarlo. Había mucha relación deportiva, tanto de mujeres como de hombres, porque me platicaba que doña Ofelia y de doña Sofi, la que estaba allí fue intendente mucho en la República Argentina,
fueron de las primeras basquetbolistas de Real del Monte, junto a la Vicenta. Yo tenía una tía que se llamaba Inocencia Pérez, que al final de cuentas participaban en el grupo femenil de básquetbol. Yo tengo una foto de un grupo, un equipo femenil de básquet. Está mi tía Chela y está una tía de la Güera, Monroy, no sé cómo se llama la señora. Doña Sofi, a lo mejor es ella. Sí, posiblemente sea ella. La comisión de obsequio: Baldomero Montiel, Demetrio Rubio, Otto Nava, Víctor Rodríguez, Emilio Rodríguez, Daniel Montiel. Para entrar aquí tenía que ser con rigurosa invitación. Y etiqueta. Sí. Porque sí, es eso que había. Digo, esta es la invitación de mi abuelo, don Higinio Velázquez. Sí, llegó, y familia. No sé quién haya ido, pero pues ahí está la invitación en físico. Se conserva en muy buenas condiciones. Y así seguirá un buen rato más. ¿Cuál es la relación del Centro Social Deportivo Real y la Compañía Real del Monte Pachuca? Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía histórica, Ricardo, que la puedes ver, donde el banderín es la relación que tenía el Centro Social Deportivo y los inicios del Centro Social Deportivo de la Compañía Real del Monte Pachuca. Casi era como una postal. Tú no te llegaras a recordar si alguno de tus familiares, algunos de los integrantes de tu familia se encontraba en ese tiempo. Yo digo que más o menos viene siendo parte como del torneo, como de 1930, esa fotografía. La relación que tenía la Compañía Real del Monte Pachuca y el Centro Social es que la Compañía Real del Monte aportaba ciertas cantidades para ponerles entrenadores, darles uniformes. Entonces, desde esos tiempos, cuando se inició realmente hasta el fútbol en México, la Liga Mexicana, Real del Monte ya tenía sus equipos y su organización. Y hay un detalle histórico que hace rato me estabas platicando, espero que me lo platiques del escudo, es decir, que empieza la bellota, que empieza algunos detalles que tú a lo mejor como pintor los has detectado hasta llegar al escudo original, que sería este caso, el del Centro Social Deportivo, que es en el programa. Pero por ahí puedes checar algunos detalles que me decías que todavía no era completo. Sí, mira, aquí vemos el escudo, que sí tiene una forma más o menos de la bellotita, que es algo típico de los árboles o del hiloche, y tenía el SCD arriba, lo que es la capuchita, y lo que fuera la bellota, R del RDM. Decía R del Monte, ¿no? Real del Monte. Posteriormente, te mostré hace rato una foto, aquí la tengo a la mano. Mira, esta foto, esta foto, aquí es un equipo de béisbol. Ajá. Sí, aquí está mi papá, aquí está don Pancho Villagrán, Pancho Hernández, que siempre fue conocido como Pancho Villagrán. Y viene ese escudo, sí, pero ya viene un poquito cambiado, modificado en relación a esta fotografía. Hay así para que no se pierdan. De todas maneras, al último las vamos a estar monitoreando, pero la explicación que tú nos das es parte fundamental. Sí, ¿no? aquí ya aparece, ya tiene la forma de la bellota y tiene dos hojitas en la parte de arriba, ¿sí? Entonces, yo te decía hace un rato, esta fotografía, este escudo, es el abuelo del escudo que está actualmente en el Centro Social Deportivo. Lo que todavía queda del Centro Social Deportivo Real. ¿Qué importancia tenían para los trabajadores mineros y para sus familias? Porque al final de cuentas, no nada más reconocer la parte de tu abuelo, porque tu papá fue un muy buen jugador de básquetbol. Entonces sí, yo creo que todos, al final de cuentas, íbamos al Centro Social Deportivo. Y pues platícanos, para ti, ¿cuál era esa relación familiar de los trabajadores y el Centro Social Deportivo? Mira, yo creo que por cuestión del trabajo, ¿no? El minero pasaba un poquito más tiempo, mucho tiempo en el trabajo y poco tiempo en la familia. Entonces yo creo que motivar a jugar fútbol, jugar básquet en este caso, mi papá, básquetbol, nos íbamos los domingos como familia a echarle porras a papá.
yo me imagino que en el fútbol, digo, desafortunadamente, pues no sé si mi abuela habrá ido a acompañar a mi abuelito, pero yo creo que esa es la finalidad, ¿no? En el deporte también se juntara ahí la familia apoyando al jugador, apoyando en este caso a don Higinio y a los demás participantes. Imagínate a las mamás o a las esposas de los jugadores, hermanas, hijos, familiares de los jugadores echándoles porras, ¿no? Sí, se integraban perfectamente a la relación, vamos a hablarlo de familia, realmente sí. Nuestra familia, nuestra sociedad en ese tiempo había ese orden. Vamos, es decir, tú también al final de cuentas, por ahí tienes unas fotografías de personajes futbolistas deportivos de aquella época que hayan pasado por el Centro Social Deportivo Real. Tú tienes una foto de infantil que a lo mejor no podemos dar nombres exactos de personas porque nos equivocaríamos, pero sí tienes algunas fotografías cuando tú empezaste desde niño a participar en aquellos encuentros. Mira, en el campo junior, en la categoría mini infantil. El mini. Mira, sí, esta fotografía es, yo debía haber tenido unos 9, 10 años, por mucho, porque éramos la categoría mini. Y está, en este caso, aquí estoy yo, Ricardo, Mario Sánchez, Gonzalo Uribe, Miguel Mejía, está Víctor Salinas, Berna no, es de los García. Sí, creo que es el Berna, ¿no? Berna Leopoldo. Y abajo, yo no me acuerdo de ese nombre, yo le pregunté a Raúl, que es el portero que está aquí en medio, ¿cómo se llama este chavo? Dice, no me acuerdo, pero le decían el Chundo. Uh-huh. Pero es hermano de Carlos Rendón. Ah, Carlos Rendón. El zurdo, pero ya en el apodo, era zurdito. Ajá. En el fut ya era el Chundo, en el barrio era el Chundo. Y Chucho vivía donde vivía el Pifas y es por ahí en ese callejón. En Aldama, en el callejón de Aldama. Sí, estos son los jugadores que éramos del equipo mini. Y su entrenador era pues un entrenador que todo mundo conoció y abarcaba muchas disciplinas. Sí. Don Enrique López el Chorejo, cariñosamente conocido como el Chorejo. Esta fotografía, mira, aquí están los dos equipos, el mini y el infantil, ¿sí? Y ella, la madrina, en este caso, me decía Raúl, que es María Luisa Mejía. Y la profesora, yo alguna vez me dijeron en internet que era su mamá. Entonces, pues hay algunos que no conozco por nombre, pero uno sí. Fue el Job Rivera, este muchacho no sé quién sea. Algunos los conozco por el sobrenombre, el Magucho, Julio García, Raúl López, que estaba viendo a alguien junto con la Katy, Alberto Mejía, hermano de Miguel. Eran sobrinos de la profesora. De la profesora, sí. Está Pepe y Goyo Telles, abajo está Javier, está Chucho, está Berna, el Chiquilín, el Escoba, Enrique López, Ricardo, Rafael Franco, el famoso Chundo y Chucho, y Katy, que está parada a un ladito. Estos eran los dos equipos del Centro Social Deportivo Real, el mini y el infantil, los primeros equipos de fútbol del deportivo. Ya vimos en el programa que hay infinidad, muchos, A, B, C y no sé cuántos, ¿no? De equipos de fútbol del Centro Social Deportivo, porque eran diferentes categorías. Eran equipos de los hijos de mineros. Mira, se invitó. Aquí teníamos un programa que realmente de básquetbol, de todo, pues lo que se hacía realmente cada semana, se hacía un volante y se dedicaba. Sí. Está fichado con el 26 y 25 de 1972. Realmente nosotros ya estábamos vamos a hablarlo, en la existencia, ya teníamos yo alrededor, que soy del 63, casi tenía alrededor de 9 años, no sé, a lo mejor tú en ese tiempo cuántos tenías. Yo 12, pero 12 añitos. Vamos a hablar sobre todo de las categorías infantiles, sí, donde se hacía el torneo de infantil. ¿Qué encuentros se realizaban en ese tiempo? Mira, aquí había, está el básquetbol, ¿no? Está Centro Social Deportivo Real, Real Omitlán, Amoripá, Santa Julia,
y bueno, toda la programación. El campeonato era Dr. Luis R. Lara. En la parte de adentro sigue el fútbol, pero viene el mini o el fútbol en la categoría en las dos mini. partidas. Sí, campeonato mini de fútbol. Está Centro Social Deportivo Real D contra Monterrey, Toluca contra la Escuela Ernesto Viveros. Ahí no sé si te acuerdas de los Choles. Los Choles sí jugaban con las Ernesto Viveros, pero jugaron con Cruz Azul. El Paz Gómez. El Paz Gómez. Hermano del Sonrisas. Ajá. Ahí venía. Y la que después fue maestra, Columba. Uh-huh. Ahí venía jugando ella. Yo creo que fue la primera mujer aquí en el Real jugando fútbol en categoría infantil o mini. Oh, y después ahí ya entró después Katy, ¿sí? Toluca, Ernesto Viveros, Centro Social Deportivo Real A contra Real B, Toluca, Pachuca Oro Verde, Real D contra Pachuca. Esto fue sábado. Ajá, el domingo. El domingo 26, Centro Social Deportivo Real D contra Pachuca Oro Verde, Monterrey, Escuela Ernesto Viveros, Toluca, Mueblería América, Ernesto Viveros en mini contra Centro Social Deportivo Real C, Ernesto Viveros contra Cruz Azul Juvenil, Real B contra Revolución. Este era un programa de todos los eventos porque también hay básquet, hay fútbol, hay base, hay sección alpina, los halcones del Centro Social Deportivo Real. De Santos Castro. De Don Santos Castro. Bueno, Ricardo, estamos ahorita en esta plática que la verdad ha sido muy amena. Vamos a pasar a un corte comercial para nuestros patrocinadores y posteriormente viene la parte muy importante, ¿no?, que le hemos llamado nosotros, sobre todo las fotografías, que hacen de este momento lo importante. Una imagen habla más que muchas palabras. Entonces, pasamos con nuestros patrocinadores y en un momento continuamos. Ellos ya lo comprobaron. Tuvieron la mejor fiesta de su vida. ¿Y tú tendrás la tuya? Llámanos. Sonido Latin Lover. El número 1 en animación en la República Mexicana. Sonido Latin Lover. Artesanías Los Ocho Reales. Te da la bienvenida a Real del Monte y te invita a que nos visites en el corazón de Portal de Comercio. Artesanías Los Ocho Reales te ofrece la plata de la más fina confección en Ley 0720. Cadenas, pulseras, esclavas, aretes con pedrería fina, circonia, amatista, topacio y mucho más. Arracadas, dijes en oro laminado y plata. ¿Buscas llevarte un recuerdo de Real del Monte? Tenemos tequileros para que disfrutes de tus bebidas. Pasa un buen momento acompañado con sabrosa cerveza servida en un tarro de nuestra creación. Si buscas llevarte un pedacito de Real del Monte, aquí encontrarás lo que buscas. Nos encontramos en el Portal de Comercio, exactamente frente a la pastería del Portal. Además, hacemos envíos a toda la República Mexicana. Viste una de nuestras playeras exclusivas. Recuerda, somos Artesanías Los Ocho Reales. Llámanos al 771-201-7229. Búscanos en Facebook. Somos Artesanías Los Ocho Reales.
Bueno, Ricardo, continuamos. Agradecemos a nuestros patrocinadores por este momento y empezamos. ¿Qué significa para un minero formar parte de una institución deportiva y de aquella importancia? ¿Qué valores buscaría transmitir don Higinio Velázquez a las nuevas generaciones? Esas son las dos preguntas. Y la puedes compartir con las fotos y la transmisión para que nuestro público lo conozca. Mira, el personaje que estamos hablando. Vamos a que conozcan a don Higinio. Don Higinio Velázquez, mira. Este es mi abuelo. Habrá gente que todavía recuerde en el Centro Social Deportivo Real, el salón de actos se llamaba Higinio Velázquez Guillén. ¿Sí? Y hablábamos del monumento o del obelisco que estaba en el centro de lo que era afuera del Centro Social Deportivo, de la cancha de frontón o de frontenis. Había 4 placas. Ajá. Y había una placa de mi abuelo. No me acuerdo de las otras porque pues todo el mundo decía, vamos a ver la placa de mi abuelito. Pero de las otras placas no me acuerdo, pero eran deportistas. ¿Sí? Legado fue un legado, por decir, se mandó a hacer al cumplir el segundo año de haber fallecido mi abuelo, que dice el Centro Social Deportivo Real, Centro Social Deportivo a la memoria del compañero Higinio Velázquez. El legado, fíjate que yo creo que el legado es como el de a la actualidad de mucha gente, ¿no? Lo que se comentaba hace un ratito con Sandro. Hay muchos jóvenes que tienen muchas cualidades, pero andan en otras cosas. Sí. Pero fíjate que quienes tienen en sus manos el poder hacer algo, por ejemplo, el deporte, y vamos a irnos un poquito muy atrás. Fue más fácil para alguien quitar el campo junior y construir la escuela, porque ya nada más hicieron cimientos. Quitaron el Liloche, un campo también muy bueno. Pues la historia del junior era enorme, gigante. Hicieron la escuela. Ok, bueno. Hay otros que la Rastra, que el Liloche, que San Pedro, Santa Rosa. Pero yo creo que no tuvieron las mismas características, tanto en dimensiones como en trascendencia para el municipio. Aquí tienes realmente un legado muy importante, un recuerdo que la verdad está hecho en tela y grabado, que fue en 1930. Casi estamos hablando. Miren, aquí tenemos también más o menos del mismo tiempo, tenemos una copa realmente, pero una copa completamente torneada en la parte de ahí con la parte de las orejas. Es decir, vean la formalidad que había tanto en el centro social. Nosotros alguna vez tuvimos la oportunidad de ver la galería y ver infinidad de trofeos que en ese tiempo no los tomábamos en cuenta, pero platícanos aquí de este recuerdo de tu abuelo. Mira, este recuerdo también es parte de lo que se conserva o se conservó de parte de mi abuela. Dice: el Club Deportivo Junior, Liga Local de Fútbol de este mineral. Recuerdo al señor Higinio Velázquez Guillén por la señorita Guadalupe Valle. Y yo le comentaba, y te comentaba igual que a Sandro, comentaba a ti también, que me decía Simón Hernández que posiblemente Guadalupe Valle sea la mamá del profesor Valdivieso. Yo se lo comenté un día y me dice, posiblemente sí. Le digo, es de 1930, dice, posiblemente sí. Le digo, le voy a traer el recuerdo para que usted lo vea y me diga si Guadalupe Valle es o no su mamá. Ya no hemos coincidido, pero habrá oportunidad de platicar con él. Aquí tienes, por ejemplo, algunas fotos realmente históricas. Esta, es decir, por lo que vemos en el escudo, pues era el Centro Social Deportivo, y los trajes al final de típicos de 1930, las cualidades que tenían los balones, los zapatos,
Y aquí no, Club Junior. Club Junior. Club Junior. En un programa tú comentaste con Sandro que el Club Junior estaba formado por juniors. Entonces yo decía, bueno, ¿y mi abuelo qué andaba haciendo ahí el abuelo? Ajá. Mi abuelo es este señor. Ajá. Que está aquí. Bueno, estamos hablando dos cosas muy diferentes. Sí. Una es el campo junior, que era por juniors que jugaban ahí de los ingleses. Juniors. Y en este caso ellos ya tomaron el nombre del campo junior. Y qué interesante sus trajes, su forma de hacerlo, pero completamente, imagínate, ya estaban muy bien organizados. Sí, yo le decía a Sandro, fíjate en los zapatos, Sandro. Me parece que son los zapatos de jugar, de trabajar. Sí, las características eran zapatos muy toscos, como tú dices. ¿Sí? Realmente que en ese tiempo también tuvimos muy buenos artesanos, por ejemplo, de los Ordaz, de mucha gente que se dedicó al zapato, lo que decíamos, Real del Monte antes de trabajar realmente, y tú te diste cuenta, eran muchos zapateros que trabajaban, don Horacio Meneses. Sí. Antiguamente, enfrente de la Madre, había una tienda que le llamaban La Suiza. Esa tienda era de los Ortega, de los familiares de Ortega, y ellos empezaron a traer botas industriales, pero americanas. ¿Sí me entiendes? Botas que a lo mejor vimos con algunos mineros que traían tachones en la parte de abajo, así como que para no resbalarse y cosas de ese tipo, ¿no? Y aquí también tenemos algunas fotos más históricas, estas más o menos son del tiempo. Mira, hablas de los tachones, mira, si te fijas en estos zapatos, ahí se ven unos tachones pero grandes. No, sí, realmente, si lo podemos observar. Posteriormente les vamos a mostrar la foto y ustedes se van a dar cuenta de las características de los uniformes y de la forma de hacerlo en ese tiempo. Aquí tenemos otra foto que al final de cuentas, es decir, realmente se ve como un equipo, como si fueran algunos familiares ingleses. Sí. Estamos extremando al paisaje de la localidad, como que se ve que también si nos acordamos allá en Velasco, había una hacienda que cuidaba un señor que tenía muchos años ahí, el señor Conrado, que al final de cuentas tenían un campo muy, muy amplio en la parte de ahí, como jardines que lo atendía la Compañía Real del Monte. Sí. Y para mí, mi punto de vista, como era un punto de reunión, invitaban a los jugadores, invitaban a comerse sus pastes con las señoras o sus pies, al final de cuentas a tomar el té, como toda la tradición que nos dejaron como legado los ingleses. Y aquí pues podemos decir que es un legado histórico porque es una fotografía inédita de alguien que al final de cuentas, por los llanos y por todas las características, pensamos y suponemos que ha de haber sido en la ciudad de Pachuca, en los campos del aeropuerto, en la parte de ahí, donde históricamente hablaban de que ahí se formó una gresca entre un equipo de ingenieros y un equipo de esto. Entonces ese puede ser el precedente histórico, ¿no? De realmente de Real del Monte, ¿no? Bueno, Ricardo, yo creo que esta charla, la verdad, honestamente, nos gustó mucho poder platicar contigo de todo ese legado, de todas esas acciones que tenías. Luego tenemos por ahí una foto del Real Unión, que tenías un detalle que me compartiste con la Galería de Vadillo, que te diste cuenta, y hay una foto también histórica. Esta fotografía, miren. Yo te comentaba que esta fotografía, a los únicos que conozco o que puedo hablar de ellos, es el señor Vadillo, Antelmo Vadillo, que yo yo sabía que le decían el ojos de león. Tenía ojos claros. Y el señor Pablo Castillo, toda una institución en el deporte. ¿Y está feriado por qué año? Yo nunca vi aquí. No tenemos. Clemente González, que era el hermano, en Mariano Escobedo, número 68B, en Mineral del Monte Hidalgo. Qué lástima que esta fotografía no tenga, pero yo creo que fue de sus primeras fotografías de don Clemente, porque yo creo que los hijos y todos los familiares deben tener un legado, un archivo. Ojalá tuvieran todas esas fotografías porque
mucha historia del Real en todos los aspectos. Estos señores, don Julio Pérez y los González, deben tener deberían tener muchísimas cosas de la historia del deporte. También, mira, tú te acordarás muy bien de las vitrinas que había en el Deportivo, llenas de trofeos. En el salón de actos, ¿cuánta fotografía había de la historia deportiva del Real? Yo pregunto, ¿dónde están los trofeos? ¿Quién los tiene? ¿Dónde están las fotografías? Porque la fotografía que estaba en el centro social, en el salón de actos de mi abuelo, se rescató de un bote de basura. Y la tengo en la sala. Esa es una foto. Yo creo que las fotografías, mira, quedaron en parte de algún coleccionista o quedaron en parte en la parte de la basura. Acuérdate que cuando llegó el licenciado Vilar Andrade, hizo un arreglo completamente de las instalaciones del Deportivo, de la escuela primaria, y cambiaron toda la duela y dijeron, déjenme esto todo limpio, porque recuerdas que nosotros cuando veíamos el Centro Social Deportivo estaba la oficinita, estaba en la esquina, estaba la pantalla gigante, y en los lados había una galería de trofeos. Entonces, cuando hicieron los arcos ya en el Centro Social Deportivo para entrar al salón, porque era una puerta muy chica para entrar al salón de baile de la antigua Maestranza que decíamos, ¿no? Era una puerta y tenía dos entradas, una parte por la parte del front tenis, que había una canchita chica para jugar front tenis, una puerta, estaba la parte principal, había una biblioteca en la entrada que también contenía muchas fotografías, había una biblioteca, en la mano jardín con el obelisco de Real del Monte y con unos jugadores. Qué lástima que no pudiéramos recuperar, que ese debería de ser realmente el patrimonio realmente de Real del Monte, esa fotografía, porque sí, no se veían unos jugadores normales. Yo entre los trofeos que me acuerdo, había trofeos, pero yo creo que eran obras de arte, porque realmente todavía hasta el cuello, la agujeta, la silueta que tenía comportado, en una tabla completamente, y lo vemos como en este trofeo, ¿no? Realmente hasta de peso. Y aquí, ¿en qué año está feriado? Porque yo no le veo la fecha. 1929. Mira, te voy a decir lo que dice. Este trofeo dice: a los obreros de la sucursal número 3, CROM, como recuerdo al equipo junior, 1 de mayo 1929. Mira, entonces estamos hablando casi, estos equipos estaban formados casi como parte de la importante de la Liga Mexicana de Fútbol. Entonces, desde ese momento, al final de cuentas, ya había una organización muy importante, bien estructurado, cuanto equipos, cuanto premiación, cuanto todo. Entonces, yo creo que es un legado muy importante de tu abuelo Higinio Velázquez. La verdad, todo lo que nos has platicado, todos los antecedentes, toda la forma él de ver que realmente los trabajadores, aparte de dedicarse a las minas, tuvieran áreas de esparcimiento en esta localidad, y realmente sí es bien importante. Bueno, Ricardo, yo creo que te agradecemos, la verdad, todo lo que tú nos has dado. Déjame decirte por último algo importante. Bueno, respecto a mi abuelo falleció en la beneficencia española. Mi abuelo lo fracturaron en el fútbol. Y me platicaba mi mamá que estaba en recuperación y jugaba el equipo junior. Y se salió de la casa donde vivo ahora, ahí vivía mi abuelo. Y se fue al campo junior y se metió por el callejón ese muy estrecho. Muy estrecho. Pero iba con muletas. Y venía alguien que traía pulque con burros. Y lo tiró. Lo tiró y le volvió a fracturar la pierna. Y lo volvieron a operar. Entonces mi mamá me hablaba y por aquí mencionamos a alguien, Ortega. Dice, los señores Ortega, para que se pudiera recuperar rápido, lo llevaron a la beneficencia española. O sea, los señores Ortega, Benjamín Ortega dice aquí, eran gente como patrocinadores, como que apoyaban en muchos aspectos al equipo junior. Pero desafortunadamente sacaron a mi abuelo de su habitación que para que le diera el solecito, algo pasó y lo encontraron ya muerto en su silla de ruedas.
Esa fue la forma en que murió mi abuelo. Fracturado en el fútbol, y cuando iba a ver a sus cuates a jugar, se volvió a lastimar, y allá en la beneficencia pues donde él perdió la vida. Alguna complicación, me imagino. Sí, alguna complicación realmente, pero ve al final de cuentas cuánto era el amor para el deporte, ¿no? Sí, que al final de cuentas él murió en lo que le gustaba. Quería ir como un soldado en la guerra, exacto. realmente murió en esa posición, ¿no? De querer estar en aquellos eventos, en el fútbol, en esa pasión, en lo que tú quieras. Entonces realmente falleció con esa pasión por ver el fútbol realmente en Real del Monte. Bueno, pues yo creo que fue muy importante, fueron muy pocos minutos, alrededor de 45 minutos que tuvimos la oportunidad de platicar, y esperemos que próximamente algún día nos podamos encontrar con algunas de las fotos y algunos legados que realmente tú has tenido, buscando cada día nuevas formas de hacerlo, viendo fotografías, por ejemplo, en la Galería de Vadillo, viendo algunas formas. Entonces yo creo que es parte de nuestro legado. Ojalá algún día podamos tener la oportunidad de tener un lugar digno, y que al final este legado también quede como algo importante en la comunidad de Real del Monte, ¿no? Entonces ya tenemos cierta participación. Por ejemplo, tenemos un pequeño museo que a veces no se le ha dado la importancia que debe de ser en Real del Monte, y esperemos en los próximos capítulos platicar con don Juan Moreno, que es uno de los gentes que ha promovido el museo de la galería del fútbol en Real del Monte, y podamos rescatar algunas cosas que son bien importantes. Así como tú, hay muchos personajes en Real del Monte que han podido trascender. Ricardo, te agradecemos tu participación, pues y de parte del ingeniero Sandro Fernández, que siempre está apoyando en todos los aspectos a Radio de Altura, podamos darlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Pues, ¡bravo! Muchas gracias. Ojalá que alguien que tenga fotografías de sus abuelos, de sus papás del fútbol, pueda compartirlas, pueda hacer algo. Yo le he compartido a Juan algunas fotografías, unas copias para la galería, y yo creo que en el Real hay muchísima gente que tiene fotos de sus abuelos o de sus padres que fueron deportistas, fútbol, básquetbol, béisbol. Ojalá que puedan compartirlas. Vale, estamos en contacto. Bye. Gracias, ingeniero Sandro. Gracias por todo. Yo.